Hola, soy MAP, Marco Antonio Velázquez. Bienvenidas y bienvenidos. El monje del terror Presenta La muerte llega cuando menos la esperas. Se sentía muy solo en ese caserón. Su familia había salido. Se habían ido a la casa de los padres de su esposa. Él se quedó. Los sirvientes habían solicitado sus vacaciones, aprovechando que la familia no estaba. Así que de un momento a otro, se quedó totalmente solo en esa enorme casa. Era una construcción muy antigua. La habían construido hacía más de 100 años. Los habitantes originales habían sido sus bisabuelos. Luego la habitaron sus abuelos, enseguida sus padres, y al morir estos, él quedó como único heredero. Conocía el caserón perfectamente, desde el sótano hasta el ático, aunque actualmente había muchas habitaciones sin utilizar. Varias de ellas se habían deteriorado por el tiempo. Se levantó muy tarde. Bajó a la enorme cocina, aunque no tenía apetito. Fue entonces cuando comprendió la frase: los sonidos del silencio. Porque si bien nadie hacía ruido, era un tanto estremecedor ese silencio. Miró por la ventana hacia el patio de la entrada. La casona estaba en el campo, lejos de la ciudad. Para llegar a ella, después de la carretera principal, se tomaba un camino secundario y posteriormente una brecha de tierra. O sea, no había nadie en muchos kilómetros a la redonda. Ese pensamiento lo inquietó. Si algún ladrón quisiera entrar, lo podría hacer y nadie llegaría a ayudarlo. Prefirió desechar esos negros pensamientos. Observó a lo lejos el camino que conducía a su residencia y vio una pequeña polvareda. Supuso que un vehículo se acercaba. No esperaba a nadie. ¿Quiénes serían? Esperó unos instantes. El polvo desapareció. Tal vez se había equivocado y el viento era el causante de la polvareda. Todavía esperó unos minutos más, pero no vio nada. Se tranquilizó pensando que todo había sido su imaginación. De pronto, escuchó ruidos afuera de la puerta de su casa. Eran unos murmullos. No podía ser. No había visto llegar a nadie. Recorrió a grandes zancadas las salas que separaban la cocina del vestíbulo. Llegó a la puerta principal, pero no había nada, ni nadie. Observó con más cuidado. Parecían unas huellas como de las llantas de un auto y pisadas de personas. Estaba seguro que estaba solo. Una vez más, para tranquilizarse, pensó que esas huellas las habían hecho sus hijos, su esposa y los sirvientes al haber partido. Todo estaba en silencio. De pronto escuchó ruidos dentro de la casa. Parecían voces. Unas venían de la cocina y otras de las recámaras que estaban en el segundo piso. Se calmó para prestar más atención. Y efectivamente, eran voces y risas. Corriendo regresó a la cocina y alcanzó a ver unas sombras que salían por la otra puerta. Les gritó, pero nadie respondió. Se asomó por esa puerta y no había nadie. Pensó que su imaginación le estaba jugando una broma. No podía haber nadie en la casona. Se quedó quieto y ahora escuchó las voces más claramente. Eran de una mujer y unos niños. Imposible. Él estaba solo. ¿Había regresado su familia y él no se había dado cuenta? A gran velocidad subió las escaleras que llevaban a las habitaciones de sus hijos. Las voces eran más claras. Sí, eran de una mujer y unos niños, pero no parecían las voces de su familia. La puerta estaba semiabierta. Entró de golpe a la habitación. Estaba a obscuras. Los gruesos cortinajes impedían que entrara la claridad de la tarde y no podía ver nada. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, se dio cuenta que no había nadie. Las voces habían cesado. No podía entender lo que estaba sucediendo. Se sentó para poner en orden sus ideas. Recordó que hacía unas semanas se había puesto muy mal de salud, que su familia estaba muy preocupada. Su amigo, el médico de la familia, lo había atendido muy solícitamente. A su mente vino la conversación que había escuchado entre el doctor y su esposa cuando lo creyeron dormido. El médico dijo que él estaba muy grave y que no le daba muchas esperanzas de vida. Sonrió con ironía. Obviamente el doctor se había equivocado. Él estaba bien, aunque lo que sucedió después no lo tenía muy claro. Recordó que estaba sobre su cama y que a su alrededor su esposa, hijos, sirvientes y otras personas lloraban y hablaban en voz baja.
Se preguntó por qué lo hacían. Sus pensamientos fueron interrumpidos por unas voces. Nuevamente eran de la mujer, los niños, y ahora se había agregado la voz de un hombre. Se escuchaban pasos. Sí, se dirigían a la habitación donde él se encontraba. La puerta se abrió totalmente y entraron 4 personas. Una mujer, 2 pequeños y un hombre. No los conocía, jamás los había visto. ¿Qué demonios estaban haciendo ahí, en su casa y en la habitación de sus hijos? Les gritó con energía, les preguntó quiénes eran. Increíblemente, nadie le contestó. Lo ignoraron totalmente. Enfurecido, se abalanzó sobre el hombre, pero no lo pudo tocar. Trató de agarrarlo de sus ropas, pero sus manos se fueron en vilo. Era como si ese hombre no fuera material. Y lo más espantoso, y es que nadie le hacía caso. Como si no lo vieran ni lo oyeran. Era como si no existiera. Esa palabra lo estremeció y en un instante lo recordó todo, lo comprendió todo. Él era el que no existía. El médico sí había tenido razón. Él había estado muy grave. Él había muerto y ahora su espíritu rondaba la vieja casona. Si esta historia fue verdad o mentira, no lo sé. Dale like a este video y compártelo para que todos sepan que en la casa en que están viviendo habitan los espíritus de las personas que ya fallecieron y que anteriormente vivieron ahí mismo. Yo soy Map, Marco Antonio Velázquez. Te espero en la siguiente historia que me envíe El monje del terror.